Bienvenido, bienvenida. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso, como saben, pues es un espacio para debatir, reflexionar, analizar temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y pues como saben, esta línea de programas que hemos venido realizando, pues tiene que ver con la visibilización del racismo. Para nosotras es muy importante hablar sobre el racismo porque el racismo existe y existe en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya lo hemos visto en espacios privados, en el espacio público, en las políticas públicas, etcétera. El día de hoy queremos hablar sobre el racismo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación en México, principalmente la televisión, tienen el común denominador de la falta de representación de las personas morenas, las personas indígenas, las personas afro, y que paradójicamente son la gran mayoría de las audiencias en nuestro país. Esta falta de representación arraigada perpetra a su vez prácticas racistas y discriminación en los contenidos con base en prejuicios sobre las características de las personas. Es muy común hallar personajes de piel morena estereotipados en papeles específicos, personal de limpieza, delincuentes, cuerpos de seguridad. Este tipo de representaciones alimentan y perpetúan la discriminación y la desigualdad en un ciclo nocivo. Vamos a ver un breve video y regresamos. El racismo existe más allá de nuestros ojos. Negarlo no lo extingue. Se puede observar en la creación de las llamadas ciudades dormitorios, en el perfilamiento racial de la seguridad privada en los centros comerciales, en la criminalización de las personas racializadas, en la discriminación que es cotidiana en ciertos restaurantes y centros nocturnos. Lo naturalizamos gracias a los productos audiovisuales que buscan convencernos de que es normal que las personas prietas vivamos así, lejos, precarizadas, discriminadas, segregadas, criminalizadas. Pero así como negarlo no lo erradica, visibilizarlo no es suficiente. Es necesario comenzar por cuestionarnos y ser conscientes de nuestros privilegios, de ser más responsables con las historias que consumimos en los medios audiovisuales y que muchas veces no nos representan. Asimismo, desde la industria y los que participan en ella no nos brindan opciones diversificadas donde nos veamos representados. Es necesario poner un alto desde el cotidiano a las palabras y situaciones racistas que enfrentamos todos los días y nos oprimen. Es urgente despertar, abrir los ojos porque el racismo mata. En palabras de Poder Prieto, naturalizamos esa exclusión, jerarquización, discriminación, gracias a productos comerciales que naturalizan que las personas prietas vivan lejos, precarizadas, marginadas, criminalizadas. Grupos justamente como Poder Prieto han visibilizado las acciones que permean el mundo de la actuación y los productos realizados para ser exhibidos en los medios de comunicación. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a dos personas, actriz, actor, que pertenecen justamente a esta agrupación de Poder Prieto. Maya Zapata, quien seguramente conocen, actriz, activista, antirracista, integrante de esta agrupación de Poder Prieto, y Alberto Juárez, a quien seguramente también ubican como actor y como docente. Me da muchísimo gusto recibirles en Espacio Diverso. Y bueno, pues justo empezar por la propuesta de Poder Prieto. Maya, ¿por qué surge? ¿Por qué se cree que hay una necesidad de hablar sobre las personas prietas? Y lo digo tal cual porque es la propuesta que ustedes reivindican. Platícanos un poco de eso. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos y por abrir este espacio que es fundamental, es muy necesario hablar de este tema que ya lo teníamos pendiente desde hace muchísimos años, ¿no? Poder Prieto pues justo nace de la necesidad de ver el impacto tan profundo y contundente que tienen los medios de comunicación en el inconsciente colectivo, en la vida íntima, social y política de las personas, ¿no? Cómo este racismo se ha reproducido y se ha perpetuado a través de las historias que vemos, a través de lo que tenemos tan normalizado como esta sobrerepresentación blanca en todos los espacios de la televisión, de los medios masivos de comunicación y de la industria del entretenimiento, ¿no?
Y cómo esto contrasta no solamente con las calles de México, con el cotidiano de México, cuyos colores son como completamente opuestos y contrastantes, ¿no? Y peor aún, si nosotros miramos, ¿no? Si nosotros viéramos, hiciéramos este paralelismo entre los medios de comunicación como lo más visible, como eso que todo el tiempo te está mandando una información porque no puedes no dejar de verlo, desde todos los anuncios que hay en la calle hasta toda la información que tú constantemente estás recibiendo a través de las redes sociales, a través de los comerciales, a través de las historias de las plataformas, de las historias que se han contado a través de Televisa, que ha sido el principal promotor del racismo normalizado de nuestro país y del racismo internalizado, ¿no? Uno de los grandes promotores del racismo internalizado que vivimos los mexicanos también, ¿no? Todo esto está constantemente invadiéndonos de un imaginario completamente blanco, en donde lo blanco es considerado lo bello, el modelo a seguir, el modelo en donde si no cabes, entonces pues no tienes derecho a hablar, a verte, y si no te pareces a eso, pues repercute en cómo te ves a ti mismo, ¿no? Y hacemos ese paralelismo a lo más visible en contraste con lo que no se ve, que son las cárceles, por ejemplo, ¿no? ¿De qué color son las cárceles? ¿De qué color es nuestro sótano? ¿De qué color es? Porque claro, cuando uno dice, ya vieron las cárceles, lo racializadas que están, más del 90% de las personas que están ahí, que además muchísima, una gran porcentaje no ha recibido ni siquiera una sentencia después de años de estar presos, ¿no? Dice mucho sobre por qué las personas, las cárceles están racializadas, ¿no? Y te contestan, bueno, pues porque México es un país de mayoría prieta, ajá, ¿y por qué la televisión no es igual? ¿No? ¿Por qué lo visible no es igual? Y esto nos habla mucho precisamente de cómo el racismo en México es un racismo soterrado, es un racismo que actúa silenciosamente, que lo ha hecho históricamente y gracias a la narrativa del mestizaje, ¿no? Que fue creada obviamente con muy buenas intenciones. Al final lo que provocó es que toda esta exclusión, toda esta normalización del racismo en nuestro país se mantuviera como en lo que no se dice, en lo que no se ve, y por eso es tan difícil de atacar. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de que era muy complejo, pero no por eso menos importante, pues o sea, es complejo y es importante al mismo tiempo, pero no estaba reconocido porque claro, como estamos luchando desde lo que se ve, por lo tanto estamos luchando desde un espacio privilegiado que es la televisión, a través de personas que son visibles, pocos, porque además también esa es otra, ¿no? ¿Cuántos prietos somos visibles y nuestros colores de piel no son, ni nuestros fenotipos representan tampoco el fenotipo de México completamente, ¿no? Entonces somos los prietos que tenemos algo blanqueado, ¿no? Blanqueado desde la perspectiva de la blanquitud, pues, ¿no? Para poder acceder a estos lugares de privilegio. Pero claro, como es un lugar de privilegio y tal, pues y muy frívolo también, pues se menosprecia que sea importante luchar desde ahí. Y nosotros dijimos, no, es importante luchar desde ahí porque generaciones enteras han sido educadas con estas historias, ¿no? Hoy las historias las contamos a través de las plataformas, a través de una pantalla. Antes las historias se contaban alrededor de una fogata. Entonces es importante porque eso da cohesión, porque da identidad de grupo, porque da pertenencia, porque es importante esta historia que nos contamos nos permite mirar, visualizar un futuro, nos permite normalizar cosas, nos permite normalizar abusos, también cómo cambiar nuestras realidades e inspirarnos para conseguir un futuro mejor para nosotros y para los que nos suceden, ¿no? Entonces, es mucho más importante de lo que tenemos reconocido y de ahí que nació Poder Prieto para decir, chavos, hay algo que hacer en los medios y en la industria del entretenimiento.
Muchas gracias, Maya, porque justo, bueno, creo que en este programa hemos venido visibilizando precisamente cómo el tema del racismo conecta con la desigualdad, conecta con la falta de movilidad social, y si nosotros desde estas historias que narramos, como tú dices, a través de la pantalla, continuamos mandando este mensaje de que esta jerarquización social está bien, de que este lugar que le corresponde a cada persona atendiendo a nuestro fenotipo, nuestra pertenencia étnico-racial, está bien, pues entonces vamos a perpetuar estas desigualdades. Alberto, me gustaría que nos platicaras, pues desde tu experiencia, cómo se da estas prácticas racistas dentro de la industria de la televisión. El asunto, por ejemplo, con Poder Prieto, me parece también que era lógico que comenzara un movimiento con actores. En realidad, tenemos ahí las cifras. Tenemos las cifras que hablan de la poca movilidad social que tienen las personas con determinado color de piel, con determinado fenotipo. El asunto es que en la industria laboral de un contador, de un arquitecto, de un diseñador, entrega su mismo currículum que quizás está muchísimo más o mejor académicamente preparado que otro y nunca se entera que terminaron escogiendo a la persona más blanca. El asunto con los actores es que siempre nos enteramos. El asunto con los actores es que nos cierran la puerta en la cara. El asunto con los actores es que lidiamos día a día con estos estereotipos absurdos, violentos, como aspirar a, o el latino aspiracional, el constructo del mexicano fenotipo, ¿qué tipo se busca? Mexicano aspiracional. Y el mexicano aspiracional, como estaba diciendo mi querida Maya, no es más que alguien que tiene un fenotipo blanco y está medio bronceado. Todo el tiempo nos encontramos con eso. Nosotros nos enteramos de a quién escogieron para el personaje. Y irónicamente siempre tiende a ser a una persona blanca. Y el asunto también, como dice mi querida Maya, y distintas de las acusaciones de las que se nos tacha a los miembros que pertenecemos a este colectivo, es justamente, ustedes tienen el privilegio. Pero creo que es algo más profundo que eso. Creo que hay que tomar conciencia del poder que tiene la narrativa. Y la narrativa ahorita podemos entenderlo porque es lo más evidente, como lo que vemos en las pantallas, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las plataformas digitales. Pero la narrativa está en todo lo que nos hemos contado incluso de nosotros mismos. ¿Dónde nos ubicamos nosotros mismos en esa historia, en ese lugar? Porque el asunto es que todo lo que enmarcas importa. Si yo voy a tu casa y veo que tienes enmarcada la foto de la boda de tus papás, es porque te es importante. Si tienes enmarcado tu título, es porque te es importante. El asunto en la narrativa, el asunto en la teatralidad, en la ficción, es que el teatro es ese marco, haz de cuenta. La pantalla es ese marco, el cine es ese marco. Y si yo lo estoy poniendo ahí es porque me es importante. Y entonces creo que hay que tomar conciencia, todos los hacedores y los que construimos de alguna manera estas narrativas, entiéndase directores, productores, gente que toma esas decisiones, la responsabilidad que tenemos de estar diciendo que en el momento en el que está en este marco es importante. Esa es la razón por la que Televisa maleducó a tantas y tantas generaciones. Televisa fue nuestra mala educación emocional, racial, sentimental y de un montón de cosas que venimos cargando. Y por ahí está la frase famosa del Tigre Azcárraga que decía, yo no educo, yo entretengo. No, señor. Tenemos que tomar responsabilidad. Sí, sí, educamos. Porque el arte del actor es tan antiguo, desde el ser humano de las cavernas que se congrega alrededor del fuego para contar historias, porque esas historias dan identidad, dan cohesión social. Entonces tenemos que tomar responsabilidad sobre qué tipo de narrativa estamos contando, sobre qué tipo de historias nos contamos. Y eso abarca, por supuesto, la historia de este propio país.
Hemos venido contándonos una historia de héroes y villanos, cuando la vida es mucho más compleja que eso. El propio constructo de este país es tan complejo que por eso ubicar el racismo nos es tan difícil. Y es que parece que en México estamos esperando encontrar a un policía blanco que mate a un negro como George Floyd para entonces decir eso es racismo. O que esperamos deliberadamente que aparezca alguien que diga maliciosamente odio a los negros, a los prietos. Eso no va a pasar, así no opera. El asunto en México, y somos un constructo social tan complejo, que ese racismo está operando en donde no nos damos cuenta. En la abuelita que dice que hay que mejorar la raza, en nuestros sesgos inconscientes, en que los directores de casting, porque lo hemos platicado con ellos, ¿por qué cuando me encargan buscar un ratero inmediatamente estoy pensando en alguien racializado? ¿Y por qué cuando me encargan buscar a un doctor inmediatamente me vienen personas blancas? Está en nuestro sesgo inconsciente y no es malicioso, o no es conscientemente malicioso. Este monstruo es tan maldito y tan... Este aparato maldito está tan permeado en esta sociedad que es inconsciente. No hay aparentemente una mala voluntad, pero el asunto es que empezamos a ver estas plataformas, estos elencos, estos teatros llenos de gente blanca que no corresponden con el 90% de la sociedad de este país. Porque si las cárceles son un reflejo de esa sociedad, los mercados, el transporte público, ¿por qué no ocurre así en la televisión, en el cine, en el teatro, que está jugando un papel muy importante porque está creando un colectivo? Está generando una cohesión social. Ese es el trabajo de la ficción. Yo, por ejemplo, que soy docente de actores, trabajo mucho y casi me alucinan con la idea de la responsabilidad social del actor. Pero tiene que ver con estas fantasías que tenemos de la gente, la fantasía que tenemos del indígena, la fantasía que tenemos del europeo, la fantasía que tenemos del gringo. Y entonces empezamos a hacer estos sesgos inconscientes que son profundamente racistas. La fantasía que tenemos del actor. Estas plataformas, este poder del que habla Maya, este espacio de privilegio, que de alguna manera nosotros somos la falla en la Matrix, la falla de la regla. No, por alguna razón un hombre con un fenotipo indígena, pues llegó a este lugar, pero no es lo común. ¿Cómo hacemos para ser consciente de estos sesgos que tenemos y de los que no nos damos cuenta? ¿Cómo lo visibilizamos? Y creo que ese es el trabajo tremendamente poderoso que ha hecho Poder Prieto y Racismo MX y un montón de colectivos antirracistas. Empezar a enunciarlo. Empezar a darnos cuenta. Porque está en el inconsciente. O sea, el asunto es que está en las decisiones que tomamos, cómo tratamos al otro, a quién pensamos para darle un trabajo, con quién nos erotizamos. O sea, este monstruo maldito se nos metió hasta la cama. ¿Qué nos parece bello? ¿Qué no nos parece bello? Y creo que ese es el trabajo, o la primera parte de este trabajo, evidenciarlo, hacerlo consciente. Como en la terapia, una vez que lo haces consciente, ya puede empezar el proceso de sanación. Estamos en el proceso de hacerlo consciente. Sí, no, pues es fundamental, me parece, esa visibilización, ¿no? Y cómo genera estas conversaciones que de pronto vemos en redes principalmente, ¿no? Estas resistencias a la visibilización y a minimizar aquello que ustedes están buscando justo visibilizar y hacer patente y evidente. Oigan, tenemos que hacer una pausa. Regresamos ahorita para seguir conversando de esto y sobre todo pues de esta importancia que tiene la visibilización de todas las poblaciones, pero además acabar con esta
ficción, como decías, no sé si la voy a utilizar bien porque no es mi materia, pero esta ficción, digamos, que nos sigue jerarquizando. O sea, seguimos transmitiendo nuestras narrativas, nuestras historias, contando una sociedad jerarquizada, contando una sociedad racista, contando una sociedad donde la blanquitud es la belleza y lo demás que está fuera, pues está fuera. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien. Estamos hablando sobre racismo en los medios de comunicación. Regresamos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre el racismo en los medios de comunicación, televisión, cine, teatro. Y bueno, pues estábamos hablando justo de cómo estas narrativas, cómo estas historias que se cuentan en las pantallas o en los teatros, pues justo visibilizan una cierta manera de entender a las personas, de jerarquizar a las personas, de perfilar a las personas. Y pues en este bloque a mí me gustaría hablar sobre justo cómo estas historias que contamos parten de la idea o de los estereotipos o de los prejuicios que tendrían que tener ciertas personas y ciertos personajes. Y pues evidentemente me estoy refiriendo a la película de La Sirenita, que ha causado una enorme conmoción, la cual me parece pues terrible que haya estas personas oponiéndose, que a una mujer afroamericana represente a una sirena, personaje ficticio, además de todo, y que haya además estos embates racistas, ¿no? Y bueno, sabemos que en la televisión mexicana también hay ejemplos, y pues justo, ¿no, Maya? ¿Qué pasa ahí y qué ha pasado en México concretamente? El caso que me comentabas ahorita de Fátima Molina, los casos de castings, etcétera. ¿Qué pasa con esta representación y por qué hay tanta resistencia? Porque, mira, uno de los argumentos que más risa nos causa, ¿no? Mejor nos reímos en lugar de llorar, porque si no lloramos eternamente, es justamente este argumento de que nos arruinaron la infancia, me están arruinando la infancia así de señores, señoras de 40 años, diciendo como nosotros, ¿no? ¿No? Esta clase de argumentos. Y es de veras nos arruinaron, nos están arruinando la infancia cuando ya no somos infantes, porque nos están hoy poniendo a un personaje que nos presentaron con otro color, con una imagen específica blanca, ¿no? Y nos están arruinando la infancia en la adultez con una sirenita con otro origen étnico-racial, o nos arruinaron la infancia realmente en la infancia, diciéndonos que lo único que podíamos aceptar indiscutiblemente y incondicionalmente es a una mujer blanca o a una princesa blanca en cualquier caso, en cualquier historia que nos cuente las historias. Nos arruinaron la infancia realmente ahí. Nos arruinaron la infancia a un montón de personas que no nos parecemos a ese modelo, no porque ese modelo esté mal, está perfecto ser blanco, como está perfecto ser del color que sea. El problema es que ese es el único modelo que podíamos ver en las historias, que podíamos ver representado. Entonces, claro, hoy creemos que no merecemos ser representados. Decimos, bueno, que cuenten a su historia, otras historias. Sí, y además hay un objetivo claro de por qué mostrar los clásicos representados de otra manera. Uno, para medirle el agua a los camotes del racismo, ¿no? Que ya nos dimos cuenta de cómo está el racismo en el mundo, porque es un problema global. La blanquitud es un problema global, ¿no? Se ha instaurado en todos los rincones del mundo, ¿no? Como único modelo a seguir, como el modelo hegemónico de belleza y de todas las bellezas, ¿no? De inteligencia, de poder económico, de poder político, poder social, etcétera. Todas las bellezas, ¿no? Del modelo digno de amor en el mundo es el modelo humano, ¿no? Lo que salga de ahí, olvídate. Hay una razón de ser, de por qué se retoman los clásicos para hablar para representarlos de forma distinta. Y por supuesto que es natural que los mexicanos no querramos mirarnos así, ¿no? También pasó, como decíamos hace ratito, en esta telenovela mexicana donde Fátima Molina era la protagonista y le echaron la culpa a ella,
¿no? De que la novela no tenía suficiente rating, y cuando esta noticia salió, la gente empezó a confirmar esta noticia diciendo que sí, que no les gustaba Fátima porque no se parecía a las protagonistas que les gustaban, ¿no? A las que estaban acostumbrados, que son esas protagonistas blancas, de ojos de otros, de rasgos europeos, de personas pronto que no se parecen a la mayoría de las mujeres mexicanas. Cuando esto lo ves además reflejado en las cifras, ¿no? Las mujeres mexicanas reportan que tienen un color más claro del que en realidad tienen, del que el entrevistador percibía, ¿no? O sea, nos vemos más blancas en la autopercepción de lo que el mundo nos percibe. Entonces ahí es donde nos damos cuenta por qué la gente no reconoce que ha vivido racismo. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Esa es otra cosa. No necesariamente es que no lo hayan vivido, ¿no? Y eso, que nos metieron en la cabeza que había que estaba todo bien con ser blanca, con modificar tu cuerpo, porque a las mujeres pueden hacer lo que se les dé su gana, que se modifiquen lo que se les dé su gana, porque es parte de su libertad. Pero es verdad que está permitido mucho más en una mujer blanca que en una mujer morena. No, en una mujer morena, estas modificaciones corporales en la industria pueden ser traducidas como vulgares, como se sexualizan mucho más. O sea, si en una mujer blanca se sexualizan, en una mujer prieta se sexualizan muchísimo más, ¿no? En una mujer negra se sexualiza muchísimo más, ¿no? Y se denosta aún más, ¿no? O sea, se mira como se le atraviesa el tema de la clase. Y entonces se le ponen adjetivos como que parece vulgar, que no es una persona decente, que no se ve elegante, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esto se pone muy complejo porque, claro, a la hora de hacer castings, ¿no? Hace ratito lo hablábamos, hice una serie en donde estaban buscando actrices para un nuevo personaje. Y el personaje, para ese personaje me pidieron que les recomendara actrices prietas, y al final contrataron a una actriz blanca. El personaje no es Shakespeare, o sea, no es, empezamos por ahí, no era una cosa muy dificilísima de hacer, por supuesto. La actriz que se quedó estaba muy bien, por supuesto, pero yo hice casting, yo acompañé a mis compañeras prietas a hacer ese casting. Entonces sé perfectamente quién de verdad lo hizo mejor. Y no fue la actriz que escogieron. Lo que pasa es que ahí en esa actriz se atravesaban otros sesgos, ¿no? De este tipo, otro tipo de etiquetas que le pusieron a la actriz para decir no, este tipo de personaje no lo puede interpretar ella, ¿no? Y eso, y mirar, cuando les preguntaba a las personas que sabía que tenían influencia, todas decían, es que fue la que lo hizo mejor. Y yo decía, creo que no. O sea, en este caso sí no me pueden venir con ese cuento porque yo estuve ahí. O sea, yo les hice casting a las prietas y yo estoy actuando con la actriz que se quedó. Y no es que, insisto, no es una cosa en contra de la actriz que se quedó. Nos hicimos grandes compañeras, nos tenemos cariñito, estuvo muy bonito, ¿no? Pero sí se cerró otra vez un espacio para una persona morena. Y creo que en el fondo este proyecto, de forma inconsciente, replicaron el modelo de la blanquitud sin querer, es decir, hasta la manicurista era blanca, el personaje de la manicurista era blanca, ¿no? Quedó igual de blanca que hace muchos años. Entonces, fue muy tremendo, porque claro, se supone que somos personas progres y entendidas en la industria, bueno, por lo menos en la parte de la industria en la que estamos nosotros, ¿no? La industria del teatro, la industria de las series, del cine, que es la gente educada, progre y de izquierda. Y resulta que tenemos el racismo metido hasta el tuétano, no soportamos las cuotas, ¿no? No soportamos la idea de las cuotas porque, como sucedía con las mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a meter una mujer aunque no sea buena? ¿Cómo no sabes que es buena? Y segundo,
¿cómo los hombres que no son suficientemente buenos sí están ahí? ¿Por qué ellos sí están ahí, las mujeres que no son suficientemente buenas no? ¿No? Prende la televisión, hagamos el paralelismo con los prietos. ¿Cuántos actores blancos ves que están actuando regular? En cambio, viene un actor prieto y actúa regular, al actor prieto no se le va a permitir, pero al actor blanco sí, porque el actor blanco les da esta falsa idea de que va a vender, ¿no? Y que pues uno simplemente está siguiendo las reglas del mercado. Yo les tengo noticias para toda esa gente que piensa eso. Uno de los programas que más rating tiene, que yo alucino, por supuesto, pero que más rating tiene, es La Rosa de Guadalupe. Y La Rosa de Guadalupe está lleno de gente muy diversa. Gente prieta, gente blanca, gente bastante más diversa, ¿no? Contando historias de la gente, que se parecen a la gente, y entonces, claro, es natural que esas historias pues los interpelen, y por lo tanto es el programa de televisión más visto, razón por la cual Televisa no desapareció cuando vinieron las series, ¿no? ¿Y qué pasa con esos capítulos? A todos estos actores son a los que menos les pagan en Televisa. Sin embargo, Televisa mucho debe su supervivencia a ese programa, ¿no? Pero sí, y cuando hacen una telenovela y contratan a una actriz blanca o a un actor blanco, le pagan un montón de dinero, pero así un montón. No te puedo... A solamente los protagonistas, y al resto les pagan ahí lo que les sobra, ¿no? Tenemos el abuso y la explotación muy arraigada, muy normalizada, y además muy menospreciada en importancia por las autoridades. Y creo que nos queda ahí todavía un trabajo largo por hacer políticas públicas para regular esta renta que le tenemos concedida a esta industria que se hace millonaria a costa de nosotros, a costa de mantener al pueblo alienado, en otras palabras, idiotizado, ¿no? Como lo han dicho ellos muchas veces. A ellos les convenía mantener al pueblo idiota, ¿no? Palabras dichas por ellos, o al pueblo alienado, ¿no? Para que poder seguirles vendiendo esas historias que a ellos tanto les gustaban y que alimentaban pues esta idea que necesitaban, no solamente para que ellos pudieran seguir vendiendo, sino para que México y las élites pudieran seguir prosperando. Si a un grupo grandísimo de personas les enseñas que no son suficientemente valiosos, que si no son lo suficientemente bellos para ser vistos, por lo tanto, pues no pueden tener, o sea, les corresponde mantenerse en ese lugar. Es la mejor, la televisión y el cine y las narrativas siempre han sido la mejor herramienta para buscar cohesión de grupo, pero también para controlar al grupo. Sí, sí, sin duda, ¿no? Pues volvemos al tema de la narrativa y de identificar o clasificar más bien los cuerpos. Y nos quedan un par de minutos en este bloque, Alberto, pero me interesa mucho la posición de los actores, ¿no? Porque ahorita Maya nos hablaba sobre las actrices y que es muchísimo más visible esta fiscalización de los cuerpos de las mujeres, pero que sin duda existe también con respecto a los hombres. ¿Qué papeles, qué posiciones, ¿no? ¿Qué roles juegan los actores masculinos, pues, o que hacen papeles masculinos dentro de esta industria? Totalmente. Creo que el asunto es que aquí el asunto de género otra vez se nos vuelve a colar. Estas luchas que están de alguna manera intersectadas. Los hombres se nos ha permitido esta sociedad está diseñada para nosotros. ¿Qué decían las abuelitas? Que el hombre mientras más feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, este asunto nosotros no estamos regidos, últimamente cada vez más, ¿no? Creo que romper esta barrera de género que estas nuevas generaciones están haciendo, nos ha permitido poder gozar esta idea de que los hombres también podemos ponderar el valor de la belleza. Pero sistémica e históricamente, las mujeres eran el único valor que podían poseer, su belleza. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los hombres, mientras más edad vamos teniendo,
vamos teniendo posibilidad de más trabajo como actores, porque se va reduciendo. ¿No? Imagínate que esta carrera es un embudo. Cuando son jóvenes, todo el mundo quiere ser actor, todo el mundo quiere una experiencia, todo el mundo cree que es fama y fortuna. Cuando se dan cuenta que no es ni fama ni fortuna, empieza a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse. De tal manera que para los hombres, cuando llegamos a los mid-30, los 40, somos bien poquitos los que quedamos en el gremio y entonces estamos trabajando constantemente. Buscas un actor entre esos rangos de edad, incluso después, actores de 60 años, y las posibilidades se van reduciendo. Y entonces los hombres, nuestra mala edad son por ahí por los 30, que es cuando ni somos el amigo, ni somos el papá, estamos ahí en el limbo. Pero una mujer es al revés. Mientras más crece de edad, más difícil se va poniendo, porque hay menos personajes femeninos que estén escritos para esas edades. Y ese, desde luego, es un sesgo que tiene el patriarcado. Los hombres, entonces, va creciendo nuestra posibilidad laboral y no estamos atravesados por la idea de que es feo o que consideramos feo. Porque ahí está, una vez más, donde se cuela el racismo. La belleza está relacionada al poder, absolutamente. La historia la tenemos ahí para confirmárnoslo. ¿Cómo estaban de moda en el Renacimiento isabelino los dientes podridos y negros? Porque la reina sí los tenía. Un estatus de poder. La belleza la relacionamos por el poder. ¿Quién tiene el poder en este momento? Y mucho tiempo fue el eurocentrismo. Ahorita podemos hablar del gringocentrismo. Pero una vez más se está replicando la hegemonía blanca, los fenotipos blancos, buscamos la belleza en los cuerpos que se parecen a los blancos. Yo sufrí toda mi adolescencia por no ser alto. Bueno, ¿de dónde iba a medir alto si mi abuela es ñañú? Pero eso es lo que estamos aspirando. Eso es lo que anhelamos, lo que estamos buscando. Y en ese sentido, que consideramos bello es una postura que tenemos que hacernos. Te decía hace rato, es que el racismo se nos metió hasta la cama, ¿cómo no? Con quién decidimos erotizarnos tiene que ver con a quién consideramos bella o bello. ¿Y qué estamos buscando? Una hegemonía que no nos corresponde. Y regresando un poco al asunto, por ejemplo, de la narrativa, ahorita que Maya ponía La Rosa como programa que, pues sí, de alguna manera salvó a esta empresa que todo el mundo sabe, no es un secreto, que iba para abajo y que se sostuvo por esa mirada y que se sostuvo por este programa. Y aún así, si tú lo analizas, está permeado y atravesado de un montón de violencias, de estereotipos, de estigmas que no logran trascender porque sigue existiendo esta mirada de quien mira, de quien tiene el poder. ¿Quién cuenta las historias? ¿Quién tiene el poder? Y es ahí donde lo que dice mi querida Maya es importantísimo. ¿Por qué son importantes las cuotas? Hay que revisar la historia. ¿Cómo surgieron las cuotas en estos países que se dieron cuenta que nunca tenían, países europeos que nunca tenían mujeres en los cargos importantes públicos? Y si revisamos la historia, todos estos países que empezaron a poner las cuotas, que hicieron que los hombres de corbata y de saco y muy blancos se rasgaran las vestiduras. Pero todos esos países que empezaron con esta política han tenido primeras ministras. Todos estos países que empezaron con estas cuotas, por ejemplo, en los elencos, como Inglaterra, hoy les planteas una serie como Sex Education, les planteas una serie como una obra de teatro, perdón, como la del el Romeo y Julieta del National Theatre, que tiene un hindú, que tiene 3 afros, que tiene un latino, y no lo cuestionan, no les cuesta nada. Bueno, nos hizo más ruido la Ana Bolena negra a los gringos y a nosotros que a ellos, ¿eh? Porque entonces vas educando a la gente. El asunto con la educación es que es una apuesta a largo aliento, es una apuesta de largo aliento, a largo plazo. Pero si no empezamos con eso ahorita, y ese sí es un llamamiento al Estado, ¿cómo podemos desmantelar este sistema? Solamente uniéndonos todas las partes que lo conformamos.
Tiene que estar Estado, sociedad civil, industria, quienes toman las decisiones en esa industria, para poder desmantelarlo y poder hacer esa apuesta a largo plazo. Porque hay que asumir la responsabilidad de que estos productos educan. Y como toda la educación, su apuesta siempre es de largo aliento. Tienes tu micro apagado, Geraldina. Ay, perdóname, gracias. Gracias. No, es que justo quería yo decir que justo, ¿no? A través de lo que vemos, lo que consumimos en la televisión, o sea, esta representación visual de las historias es muy importante porque justo nos transmite estos imaginarios a partir de los cuales colocamos a las personas en estas situaciones de poder, de belleza, ¿no? De éxito. Y justo, ¿no? Porque es importante hablar sobre cómo vamos a hacer para cambiar estas narrativas y educar o reeducarnos. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué les parece en el siguiente bloque? Tenemos que hacer una pausa. Estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en los medios de comunicación. No le cambien porque la verdad es que está buenísimo. Ahorita nos vemos. Pues estamos aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre racismo en los medios de comunicación. Y bueno, pues hay una plática muy interesante con Maya y con Alberto sobre cómo este reforzamiento del sistema racista lo contamos en la televisión, en la pantalla, en el teatro, y ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? Creo que en este último bloque, bueno, pues siempre tratamos de dar algunas soluciones para cambiar estas dinámicas. Y pues, Alberto, yo sé que siempre estas preguntas es la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿qué propuestas desde Poder Prieto y desde otros espacios identificas que puedan ayudar a cambiar estas dinámicas dentro de la industria? Yo creo que de entrada evidenciarlo, o sea, evidenciar este sistema del que no nos damos cuenta, del que a veces, por ejemplo, la gente que se siente interpelada directamente, hay una resistencia, evidentemente, pero yo insistiría con que estamos denunciando un sistema, no las personas. Entonces, en ese caso, yo ya hago este llamamiento a la integración entre sociedad civil, personas que tienen estos poderes, que están en estos espacios de poder, que toman esas decisiones en las plataformas, en las televisoras, en las producciones de cine y, por supuesto, el Estado, para unirnos y poder desestructurar y desmantelar este sistema. Entonces, creo que ahí también es importante, por ejemplo, algo que está haciendo Poder Prieto, que es ingerir en las políticas públicas, apelar al Estado, que estas cuotas estén en la ley, que los actos discriminatorios sean penados. Necesitamos educarnos y esa apuesta por la educación tiene que ser integral, como la educación. No puede venir solamente de un solo lugar. Y tenemos que apelar a todos los niveles de la sociedad. Hace rato que comenzamos, decías de este programa en el que dicen, bueno, si no hay razas, no hay racismo. Acabamos de tener el caso de Nafnia, diciendo, o sea, el racismo a la inversa, el clasismo a la inversa. Es que no entendemos y es muy frustrante darnos cuenta que estos espacios de esta gente que se supone que está educada, que se supone que está informada, que se supone que por eso ocupa espacios de poder, tengamos estos niveles de ignorancia y de... Ya ni siquiera creo yo que hay un asunto de no entender, de una ignorancia natural. Creo que es un asunto de no querer entender, de resistencia. Y entonces tenemos que romper la estructura completa. Y esa es la única manera, uniéndonos Estado, sociedad civil, quienes ocupan esos espacios de poder, la industria, todo mundo tenemos que ir de la mano, educar, apostar por esa estrategia. Desde el privilegio, ¿no? Yo creo que el privilegio es eso que impide, digamos, o que genera esas resistencias, porque qué difícil es deshacerse de ese privilegio, ¿no? Que te colocan en una posición privilegiada, de poder, de acceso,
y que justo, ¿no? Bueno, pues de pronto es como, bueno, no voy a soltar, ¿no? Pero al final del día, pues en este programa lo hemos estado repitiendo, ¿no? Cómo el tener una sociedad igualitaria nos beneficia a todas las personas, ¿no? Inclusive a las privilegiadas. Totalmente. Vaya. Completamente, o sea, todos estamos queriendo tener un México en paz, sin violencia. La desigualdad es el promotor principal, ¿no? El gestante de todas estas violencias, ¿no? Entonces sí nos conviene a todos definitivamente. Yo acentuaría, digamos, la importancia de varias cosas. Uno, a las personas privilegiadas que están en un lugar, en una posición de poder, invitarlas a que reconozcan la responsabilidad que ya tienen, la tengan consciente, sean conscientes de ella o no. Yo creo que sí son más conscientes de lo que lo tienen presente, que incluso aquellas personas que no son visibles, pero que tienen un capital social muy importante, porque además esta industria se conforma de amistades. Tú ves la pantalla y te puedes dar cuenta quién es amigo de quién y por qué está allí. Generalmente no es el talento, sino el capital social el que te llevó a ese lugar. Darnos cuenta de todas estas, de todos estos, de esa responsabilidad enorme que tenemos para cambiar no solamente lo que se ve, sino también las prácticas detrás de lo que no se ve. Las prácticas que tenemos con quienes contratamos detrás de los escenarios o detrás de las pantallas, ¿no? Creo que se necesitan tres cosas en particular. Uno, el generar nuevas audiencias, audiencias más conscientes de la responsabilidad que tenemos también como audiencias y de los derechos que tenemos como audiencias. Tenemos derecho a vernos representados, porque eso tiene un impacto profundísimo en cómo nos miramos y cómo reproducimos esa mirada con los nuestros. Eso por un lado. Lo segundo es promover la inclusión en los espacios visibles, es decir, en los medios de comunicación, en las plataformas, la industria del entretenimiento en general, en el teatro, en el cine, en la televisión, de una inclusión desestereotipada y explicar qué es la inclusión, ¿no? La inclusión es tomar esas medidas necesarias para corregir las desigualdades que el sistema racista nos han dejado, nos han heredado, ¿no? Es decir, no es nada más no es por buena onda, no es por integrar, sino integrar cómo. Es abrir el espacio para que en las pantallas mexicanas se vean como se ve cuando salimos a la calle, ¿no? Que vemos personas en todos los estratos sociales de todos los colores, porque somos el 80%. El 80%, sí es verdad que la mayoría de las personas en estado de precarización son racializadas, pero no todas. Por supuesto que también hay de todos los colores. Pero, y en los distintos estratos también, de los estratos de poder, también hay personas racializadas, ¿no? Entonces, esto se tiene que ver reflejado. ¿Qué historias estamos contando también? Estamos contando historias, contando una única historia, en donde los prietos, por ejemplo, esto sucede mucho en el cine que viaja a los festivales. Estas historias que estamos contando cuentan una sola historia de precarización, de pobreza, de finales funestos, donde no tenemos derecho a la felicidad. Lo que estamos mostrando es el dolor, ¿no? Porque detrás hay unas buenas intenciones de pequeños burgueses blancos generalmente que estudiaron en el CCC y son muy progres y así creen que están haciendo bien al mundo y pues ajá, pero no. Estamos contando una sola historia. También necesitamos historias que inspiren, historias que sean para otros. Luego, ¿por qué se preguntan por qué la gente, las personas no van a pagar un boleto, verdad? Las personas no quieren ver sus propias realidades o las realidades de sus padres allí. Quieren ver a dónde pueden ir, no a dónde se van a quedar o dónde se pueden quedar, ¿no? Necesitan historias que les den esperanza. Es fundamental. Y lo otro es
de crear nuevos creadores, nuevos artistas, nuevos creadores, prietos y racializados, que las escuelas se den cuenta de lo importante, no solamente de aquí no discriminamos, no, hay que hacer acciones que equilibren la balanza, acciones conscientes para equilibrar la balanza, que muchos no tienen conscientes, ¿no? Porque nos hemos acercado a instituciones de enseñanza privadas y nos contestan con la mano en la cintura de nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, y es así, pues no nos estamos dando cuenta, chavos. Es como, no parece que te hayas dado cuenta, pero bueno, date. Generalmente es gente blanca fragilizada, ¿no? Que piensa o que entiende que esta lucha es en contra de los blancos y no en contra del sistema blanco, de la blanquitud y del sistema racista, pues, ¿no? Y eso básicamente, creo que es importante recordar que lo que no se nombra no existe, lo que no se ve tampoco existe, lo que no existe no tiene un valor, y si no tiene un valor, no tiene derechos. Y por lo tanto, no tenemos un país con un piso parejo y tenemos más bien una brecha desigual que nos hace daño a todos. Maya, antes de irnos, buenas prácticas, ¿tienes algún ejemplo de algo que debamos visibilizar, que se haya hecho bien? Pues mira, decir que nosotros estamos trabajando por las cuotas, porque creo que es la única manera, la voluntad hasta ahorita no es suficiente. Pero creo que sí invitaría a todos aquellos que se están cuestionando qué onda, primero que hagan un diagnóstico de cómo son sus narrativas, cuántos hombres versus cuántas mujeres. ¿Esto se parece al contexto mundial? ¿No? Si somos 51% mujeres, ¿hay 51% de mujeres en tus narrativas? ¿No? ¿Qué tipo de personajes estamos mostrando? No quiere decir que todos los personajes ahora van a sacar pistolas y van a ser retratados como los hombres, ¿no? O sea, ¿cuál es la diversidad de mujeres que estamos mostrando también? ¿Cuál es la diversidad de hombres que estamos mostrando? ¿Cómo representamos a los hombres? ¿Cómo representamos a las mujeres? ¿Cuántos orígenes étnico-raciales están presentes allí? ¿Cuántas personas con discapacidad están presentes ahí? ¿Cuántas personas con disidencia sexual están representándose ahí, ¿no? ¿Cuántas personas diferentes, eso que consideramos diferente, está allí? ¿Cuántas personas de talla grande? ¿Y qué estamos contando de ellos? ¿Estamos contando su problema o lo estamos viendo simplemente como personas? Que es como normalmente viven en la vida, como personas. Por supuesto que les atraviesan estas opresiones y son importantes, pero antes que eso son personas. Entonces, creo que lo importante es hacer un diagnóstico de la historia que estamos contando, cuestionándonos qué es un prejuicio, porque claro, se podrán pelear lo que quieran, el tiempo que quieran, con los luchadores sociales, que es lo que normalmente el statu quo hace. Si tu intención es pelearte con un luchador social o lo que está diciendo ese luchador social, cuestiónate lo que te está pasando a ti, porque es muy probable que seas parte de la voz del sistema, aunque tú te sientas muy original. Entonces, creo que haría eso. Y lo segundo es, pónganse autocuotas. No esperen a que venga la autoridad a ponerte las cuotas. Pónganse autocuotas y entiendan por qué. Quítense de la cabeza lo políticamente correcto, porque eso no le sirve a nadie. Y más bien, pensemos en qué es lo humanamente correcto. No, lo que veamos en la televisión o en nuestras historias no va a resolver nuestros problemas, pero sí va a convertirse en una herramienta súper útil para que las personas que hoy no tienen una existencia puedan vislumbrar un futuro mejor, comenzando por saber que existen. Y todos los beneficios emocionales, psicológicos, que esto puede proveer a las personas que hoy no están siendo visibles. Pues aquí tienen personas de la industria algunas ideas que vienen, por supuesto, desde esta organización, Poder Prieto, concretamente Maya Zapata y Alberto Juárez, que nos han invitado aquí a reflexionar, y espero que las personas que nos hayan visto en este programa de Espacio Diverso también se queden un poco pensando y en cuál es nuestro papel
como audiencias, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos estamos viendo? ¿Qué tipo de contenidos estamos avalando a través de nuestra participación como audiencia? Ir al cine, poner una serie en una plataforma, ver la televisión, ver contenidos, ir al teatro, ¿no? Y exigir este tipo de contenidos, no por una cuestión de buenondismo, ni por una cuestión, digamos, de involucrar cuestiones, digamos, de corrección política, sino que apelamos a sociedades incluyentes, que valoremos y celebremos la diversidad, porque somos sociedades diversas, y que lo que estamos consumiendo pues nos represente a todos y a todas, ¿no? Eso es a lo que apelamos, y esto es pues una lucha antirracista, por eso es activa, y la invitación en Espacio Diverso es justo eso, a accionar desde nuestras trincheras. Muchas gracias, Maya y Alberto, por su tiempo, por acompañarnos y por invitarnos a reflexionar sobre algo que de pronto pues, nos parece como que estamos simplemente como pasivos consumiendo. Muchas gracias. Esto fue Espacio Diverso. Estamos hablando sobre racismo porque el racismo existe y hay que hablar de ello. Nos vemos a la próxima.